¿Cómo están, estudiantes? Muy buenos días. Espero se encuentren muy bien. Espero hayan tenido una mañana agradable y espero que el resto del fin de semana lo sea también. Nosotros el día de hoy para el curso de psicología en este ciclo semestral tenemos el día de hoy el tema para desarrollar de nombre las bases biológicas del comportamiento, también llamadas fundamentos biológicos del comportamiento, a veces también llamada factores biológicos del comportamiento. Este es un tema muy relevante para el examen de admisión, ya que se ha presentado muchas veces, ¿sí? Desde el año 2010, al menos una pregunta por año es sobre este tema, al menos una. Espero que el tiempo lo permita y nosotros el día de hoy podamos resolver varias preguntas de admisión, varias preguntas de admisión. ¿Cuáles son los puntos más importantes para el examen sobre este tema? Los puntos más importantes para el examen de admisión sobre este tema son tres. El primer punto es la famosa lateralización hemisférica. El segundo punto es el lóbulo frontal. Y el tercer punto es el área prefrontal. Estos tres son los que más han venido en el examen de admisión: la lateralización hemisférica, el lóbulo frontal y el área prefrontal. Son los que más han venido. Ahora, dentro de este tema han existido más preguntas. Sí, por ejemplo, en el 2019 me preguntaron por el hipotálamo. De repente, en el 2015 me preguntaron por el área de Broca. Y hoy, si el tiempo lo permite, vamos a poder verificar todo ello. ¿Sí? Muy bien, comenzamos entonces con la explicación. ¿Qué son las bases biológicas de la conducta? ¿A qué se refiere la psicología con los fundamentos biológicos del comportamiento? Lo que hace la psicología al señalar las bases biológicas de la conducta, lo que está haciendo en realidad es señalar las condiciones necesarias para el aprendizaje. ¿Cómo que condiciones necesarias, profesor? Sí. Lo que ocurre es que los seres humanos a lo largo de nuestras vidas tenemos muchísimas experiencias y estas experiencias generan conocimientos. Estos conocimientos tendrían que almacenarse en algún lugar de nosotros. Fundamentalmente esto se almacena en nuestro sistema nervioso. Por ejemplo, si tú conoces alguna técnica de artes marciales, si tú conoces o sabes cómo manejar una bicicleta, pues ocurre que la coordinación, el equilibrio y la memoria procedimental pues se ubican en el famoso cerebelo. Se ubican en el famoso cerebelo. Entonces, profesor, usted me está diciendo que los fundamentos o bases biológicas de la conducta hacen referencia a las condiciones necesarias para el aprendizaje. Sí, las condiciones orgánicas, las condiciones, ¿por qué no?, genéticas, que permiten pues el desarrollo de comportamientos a lo largo del ciclo vital. La rama de la psicología que se encarga de todos estos conocimientos es la psicología fisiológica. Así se le llamaba inicialmente, psicología fisiológica. Sin embargo, hay que hacer una importante precisión. Se le llamó así psicología fisiológica porque se preocupaba por el sistema nervioso y endocrino, por estos dos, sistema nervioso y endocrino. Profesor, pero ¿solo eso? Sí. Conforme la psicología fue incrementando sus conocimientos, la psicología empezó a ingresar al campo de las neurociencias. Hoy, por ejemplo, sabemos que existe la famosa neurociencia cognitiva, que se encarga de investigar a las bases biológicas de los procesos mentales de tipo cognitivos. También existe otra llamada neuropsicología, que investiga las lesiones, ¿sí? Investiga los efectos psicológicos de las lesiones o disfunciones cerebrales. Profesor, ¿y hay más? Sí. Debido a que la psicología fisiológica se especializó más, pasó a llamarse psicobiología. Pasó a llamarse psicobiología. Profesor, esto significa que al día de hoy, en el siglo XXI, hay un incremento en este conocimiento. Por supuesto. La psicología empezó a incorporar conocimientos propios de la genética.
Por ejemplo, hay una rama llamada genética conductual. Profesor, ¿usted me está diciendo que hay más ramas? Claro, ha habido más especializaciones como la psicofarmacología, que investiga los efectos de las sustancias. Pueden ser medicamentos, hormonas, neurotransmisores o sustancias psicoactivas. Hoy, todos estos conocimientos son agrupados bajo un enfoque psicológico, que el prospecto de admisión de San Marcos le llama enfoque biopsicológico. Así le va a llamar enfoque biopsicológico. Sin embargo, cuando esto ha venido como pregunta de admisión, recordarán ustedes, ya que tienen experiencia, para el tema de escuelas psicológicas, recordarán en el año 2018 me pidieron qué cosa, relacionar. Y allí no aparecía enfoque psicológico, sino aparecía psiconeurología. ¿Sí? Entonces, hay que estar atentos a esos términos, ¿ya? No te vayas a olvidar, no te vayas a olvidar. ¿Sí? Muy bien. Ingresamos entonces al tema. Ingresamos al tema. Los fundamentos biológicos de la conducta presentan dos factores. ¿Cuáles son estos dos factores? Los factores son la herencia y la maduración. ¿A qué hace referencia la psicología cuando trabaja con la herencia? Cuando la psicología trabaja con la herencia, pues hace referencia a dos cosas. Primero, al temperamento y segundo, a los trastornos mentales. Profesor, ¿cómo es esto? Muy bien, ustedes son lo máximo, ustedes son estudiantes de semestral. Saben que la personalidad en el ser humano tiene tres componentes, ¿verdad? Los tres componentes, ¿cuáles son? Son el temperamento, el carácter y la identidad. Profesor, eso es cierto, así es. Mira, el carácter es el conjunto de disposiciones personales que involucran a las actitudes y que desarrollan nuestra moralidad, de tal manera que todas estas se han construido a partir del aprendizaje social. Por ejemplo, podemos observar que, no lo sé, María es honesta, responsable, disciplinada, asertiva, ¿sí? En cambio, el temperamento es el patrón de reacción y autorregulación emocional, y este trabaja con la transmisión del código genético. Profesor, entonces la herencia es la transmisión del código genético y lo que le interesa a la psicología es los efectos que se desarrollan en la personalidad. Así es. Si por ejemplo tu abuelo y tu padre fueran personas impulsivas, entonces tú, como parte de tu temperamento, puedes desarrollar esta impulsividad. Profesor, ¿pero eso es determinante? ¿Es absoluto? No, definitivamente no, ya que la personalidad tiene tres componentes y estamos hablando solo de uno, el temperamento. Eso le interesa a la psicología, investigar el temperamento en el ser humano. Ese será un objeto de estudio muy importante para la genética conductual, muy importante, muy importante. Ahora, el otro aspecto es el aspecto de los trastornos mentales. Por ejemplo, según la Asociación de Psiquiatría Peruana, si yo tuviera un padre con el trastorno bipolar de la personalidad, es decir, desarrolle episodios maníaco-depresivos, yo tendría entre un 30 y 45% de padecer también este trastorno mental, entre un 30 y 45%, ¿sí? Entonces, cuando se habla de herencia, a la psicología principalmente le interesan dos cosas. Le interesa el temperamento y los trastornos mentales, ¿ya? Ahora, en esta diapositiva tienes un bonito ejemplo. Te presentan aquí el caso de una investigación realizada en niños de 7 años, donde efectivamente al ser hermanos comparten características temperamentales. Aquí te colocan, ¿no? Sociabilidad, emotividad, actividad, etcétera. ¿Sí? Muy bien, entonces este es el factor de la herencia. ¿Listo? El siguiente factor es el factor de la maduración. La maduración debe ser entendido por nosotros como al conjunto de cambios psicológicos y conductuales a lo largo del ciclo vital.
Profesor, ¿y esto? Esto va de acuerdo a las etapas del desarrollo humano: infancia, niñez, adolescencia y adultez. Estos cambios a lo largo del ciclo vital se pueden ubicar en distintas dimensiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se sabe que los seres humanos podemos reconocernos en el espejo recién entre el año y medio y los 2 años de edad. Año y medio y 2 años de edad. Ah, ya, 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 ya. ¿Qué otra cosa hay, profesor? Bueno, hay otra cosa muy importante. Los seres humanos entre los 11 y 12 años atravesamos o iniciamos, mejor dicho, un proceso llamado la pubertad. ¿Sí? Ocurre que el famoso hipotálamo le envía señales a la hipófisis y se desarrollan posteriormente las sustancias FSH y LH. Profesor, hay otros ejemplos, claro. Hemos hablado de uno psicológico y uno de la dimensión física. Hablemos uno que integre ambos. Las mujeres, por ejemplo, entre los 40 y 65 años, atraviesan un proceso llamado la perimenopausia, también conocida como el climaterio, donde vas a tener cambios psicológicos y vas a encontrar cambios conductuales. Cambios psicológicos: una mujer cuando atraviesa la menopausia puede presentar cierta irritabilidad, puede presentar algunas dificultades para conciliar el sueño, entre otras cosas más. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos a la herencia y la maduración. Son los factores dentro de los fundamentos biológicos de la conducta. Ahora, estos dos factores se van a realizar ¿dónde? Se realizan en el sistema nervioso. Se manifiestan en el sistema nervioso. El sistema nervioso del ser humano, seguramente tú ya lo conoces, lo sabes muy bien. ¿Qué pasa con este sistema? Se constituye en dos grandes grupos: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, a su vez, está compuesto de encéfalo y médula espinal. Y el sistema nervioso periférico está compuesto del sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. ¿Sí? ¿Qué nos interesa para el curso de psicología? Mira, yo voy a presentar la mayoría de elementos que ves en este mapa conceptual. La mayoría yo los voy a presentar, pero para el examen de admisión, lo que nos interesa muchísimo, mucho, mucho, es el encéfalo. De los 4 elementos que puedes observar en el nivel inferior, el que más nos importa es el encéfalo. Ese es el que más nos importa. Así que en las próximas diapositivas voy a ser muy breve en señalar al sistema endocrino, muy breve con el sistema nervioso autónomo, muy breve con la médula espinal, y donde sí voy a demorarme a hacer puntos, aclaraciones, es en el encéfalo. Ahí sí nos vamos a tomar mucho tiempo, ¿sí? Muy bien, empezamos. Todos sabemos que nuestro sistema nervioso presenta determinadas características. Por ejemplo, si nuestro cuerpo se activa, es decir, se energiza, sabemos que esta activación corporal se va a desarrollar desde el sistema nervioso simpático, ¿sí? Si nosotros retornamos al equilibrio, pues bien, será el parasimpático, ¿cierto? Muy bien. Cada uno de estos elementos que constituyen al sistema nervioso tiene como base algo. ¿Qué tiene como base? Bueno, aquí está el detalle, nos concentramos muchísimo. ¿Qué ocurre, profesor? ¿Qué está pasando? Vamos a aquello que vino en el examen de admisión del 2019. Esta fue pregunta de admisión del año 2019, 2019-1. Atentos, por favor. Todos sabemos que nuestro sistema nervioso se especializa, ¿sí? Incluso sabemos que desde la lateralización hemisférica, los hemisferios cumplen funciones muy puntuales, ¿sí? Sin embargo, la base de todo este sistema nervioso se encuentra ¿en dónde? Se encuentra pues ¿en dónde? En la famosísima neurona. ¿Qué me vino en el examen de admisión del 2019-1? Si quieres, no me creas, revísalo. En el examen de admisión del 2019-1 me preguntaron por la mielina. La mielina, sí.
Todos nosotros sabemos que la neurona se constituye como la base del sistema nervioso. Sí, todos sabemos eso. Sabemos también que la famosísima neurona está constituida de partes, de elementos, ¿sí? ¿Cuáles son? Bueno, a ver, empezamos brevemente porque el tema es extenso. En el semestral se hace dos temas en uno. En el anual este tiene un tema por clase, el semestral es más corto, tiene dos temas en uno. Mira, vamos. A ver, mucha atención, por favor. La neurona es una célula. Como célula tiene partes. Entonces, cuando nosotros hacemos, vamos a hacer el acercamiento respectivo. Cuando nosotros sabemos que hay una dirección en el impulso nervioso, pues hay siempre que recordar lo siguiente. El impulso nervioso sería recepcionado por las dendritas. Las dendritas lo procesan en el cuerpo celular, ¿sí? Este cuerpo celular tiene un núcleo, si eso es correcto, y la información se encuentra ahora aquí, ¿sí? Lo acabo de encerrar en el color azul. Ahora, toda esta información debe ser disparada. ¿Por dónde es disparada? Por el famosísimo axón. Aquí justamente lo estoy, ¿qué cosa? Rodeando, ¿sí? Con color verde. Este axón recibe el nombre también de cilindroeje. Este axón tiene una envoltura que tú puedes observar aquí que está de color azul. Esta envoltura de color azul es la famosa mielina. ¿De qué se encarga la mielina? La mielina se encarga de darle la velocidad al impulso nervioso. De eso se encarga, de otorgarle la velocidad al impulso nervioso. La mielina está trabajando como aislante, ¿sí? Ah, ya, profesor. ¿Y qué me preguntaron en el 2019? En el 2019 me presentaron un caso, ¿sí? Me presentaron un caso donde me presentaron lo siguiente. Toda neurona es un elemento fundamental del sistema nervioso, está compuesta por las dendritas que reciben la información, luego se procesan a nivel del cuerpo soma y finalmente esta información se desencadena gracias al axón o cilindroeje. ¿Ya? Te colocaron esto. El cilindroeje presenta una sustancia llamada mielina. Nada más a esto. Sustancia llamada mielina. Ahora viene la pregunta, punto. Te dijeron, si una persona sufre de una enfermedad donde las neuronas carecen de mielina, entonces podríamos señalar que, esa fue la pregunta de San Marcos 2019-1. Te pregunto yo, si la mielina permite la velocidad del impulso nervioso y hay una persona que presenta una enfermedad donde sus neuronas no tienen mielina, ¿qué crees que va a ocurrir? La clave de esa pregunta del 2019 fue la siguiente. El impulso nervioso es más lento. Esa fue la clave. La clave fue el impulso nervioso es más lento. ¿Sí? No se olviden. Entonces me ha venido esto en el 2019. Lo puedes revisar. Si quieres, no me creas. Si nos da el tiempo, lo podemos revisar aquí en clase. ¿Sí? Las preguntas de admisión que he traído son más sobre el encéfalo, que es lo más recurrente. También tengo esta del 2019, pero no sé si nos dé el tiempo para trabajar con ella. Nos vamos a abocar más al encéfalo, que es lo más recurrente. ¿Sí? Muy bien, entonces todos nosotros hemos aprendido algo, que hay una dirección del impulso nervioso. Mira, por ejemplo, aquí tienes una neurona emisora. El impulso nervioso efectivamente viaja por el axón y llega a una neurona receptora, ¿sí? Cuando hacen el acercamiento respectivo, nos damos cuenta que las neuronas tienen vesículas sinápticas. Nos damos cuenta que las neuronas tienen terminales sinápticas. Nos damos cuenta que entre las neuronas hay un espacio sináptico, ¿sí? ¿Y qué nos damos cuenta? Que existen sustancias neurotransmisoras, los famosos neurotransmisores. A continuación, vamos a explicar a los neurotransmisores más importantes, ¿sí? Voy a pasar a explicar a la dopamina, serotonina, vamos a explicar a la norepinefrina y epinefrina, a las famosas endorfinas, a la GABA, ¿sí? Atentos, por favor, empezamos.
Primer neurotransmisor, la acetilcolina. La acetilcolina es el neurotransmisor que participa en la memoria. Si este neurotransmisor participa en la memoria, entonces la memoria, tú sabes, se apoya en procesos cognitivos anteriores. Creo que eso lo hemos aprendido, ¿te acuerdas? Cuando nosotros pensamos en la memoria, debemos pensar también en la sensación, la atención y la percepción. Si la memoria se apoya en otros procesos mentales y la acetilcolina es fundamental para la memoria, entonces podemos nosotros inferir que la acetilcolina participa en el procesamiento cerebral. Ah, en su velocidad, por supuesto, tiene sentido. Muy bien. La acetilcolina va a tener tres campos de acción principalmente, tres lóbulos de acción. El lóbulo temporal, que en su estructura interna se conecta con el hipocampo, el lóbulo frontal, que se encarga de la planificación, el juicio, la estimación del tiempo y el movimiento voluntario, y va a tener un campo de acción llamado lóbulo parietal, que se encarga de lo somatosensorial y el razonamiento espacial. No se preocupen que más adelante vamos a profundizar en esto. Ahora solo lo señalamos. ¿Qué ocurre? Cuando una persona sufre de Alzheimer, este Alzheimer se debe a la insuficiencia de acetilcolina. ¿Qué significa? Que las neuronas se van a enredar y van a morir. Y estos tres lóbulos que te acabo de señalar son los lóbulos más afectados. Primero, el hipocampo empieza a recibir fuerte daño, sufre. Este hipocampo, al estar deteriorado, va a generar primero en la persona con Alzheimer una pérdida de la memoria de corto plazo, ¿sí? Posteriormente, va a tener dificultad ¿para qué? Para estimar el tiempo, para concentrarse, así como para orientarse. Profesor, usted me está diciendo que esto se extiende hacia los lados. Así es. Va a tener entonces un deterioro importante del frontal y del parietal. Ah, ya. Entiendo. Entonces no te olvides, la acetilcolina es un neurotransmisor fundamental para la memoria y recuerda que las personas que lamentablemente sufren de Alzheimer son personas pues que así es, tienen por supuesto, claro, una escasez o disminución de la acetilcolina. ¿Listo? Muy bien, entonces hemos superado este neurotransmisor, tenemos que continuar. Siguiente neurotransmisor, la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor del placer. Ojo, no confundir alegría, buen estado de ánimo con placer. Mira, aquí vamos a tener que anotar algo. Voy a ser muy breve porque el tiempo lo es. Mira, nosotros tenemos un neurotransmisor llamado dopamina. ¿Sí? Me voy a ir a la gráfica. Aquí ustedes pueden observar, tenemos a la famosa vía dopaminérgica. Vía dopaminérgica. Esta vía dopaminérgica va a trabajar con un sistema que fue pregunta de admisión del 2014. ¿Cómo se le llama a este sistema? Creo que todos ustedes lo saben muy bien. Ahora lo estoy escribiendo en color verde. Se llama pues el famoso sistema límbico. El sistema límbico, como tú bien sabes, es un sistema que trabaja con los procesos afectivos, emociones, sentimientos y pasiones. Sin embargo, el propósito de la vía dopaminérgica es que es alcanzar o afectar al lóbulo frontal. Lo acabo de cerrar en color azul. ¿Qué significa esto, profesor? Que cuando hay altos niveles de dopamina, tenemos entonces un efecto importante en la planificación, la estimación del tiempo, el juicio y el movimiento voluntario. Todos ustedes saben que cuando una persona tiene relaciones sexuales, pues el placer es alto, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Según los famosos investigadores de la respuesta sexual humana, que tal vez ustedes conozcan, los famosos Master y Johnson, William Masters y Virginia Johnson, ellos nos dicen que la respuesta sexual humana tiene cuatro fases: excitación, meseta, orgasmo y resolución. ¿Sí?
Muy bien. Eso significa, pues, que cuando una persona tiene relaciones sexuales y llega al clímax, entonces sus niveles de dopamina son muy altos. Eso significa que en el momento del orgasmo o del clímax, la persona por segundos puede perder el control del movimiento voluntario. Y efectivamente eso ocurre. Una persona en el orgasmo experimenta espasmos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, si sabemos que el lóbulo frontal se encarga del análisis, la síntesis, la interpretación de la información, el movimiento voluntario, la planificación, el juicio, pues bien, ocurre que los sujetos que sufren de esquizofrenia tienen excesivos niveles de dopamina. Y por otro lado, los sujetos con bajos niveles de dopamina sufren del Parkinson. Sí, tiene sentido. Allí está. Allí tienen a la vía dopaminérgica. ¿Sí? Listo. Continuamos. Hay mucho más que desarrollar, mucha información que trabajar. Continuamos. Siguiente neurotransmisor, la serotonina. Acabamos de observar cuál es la vía dopaminérgica, ¿sí? Orientada al frontal. Pero ahora viene una vía más compleja, más grande, más extensa, la vía serotoninérgica. La serotonina es el neurotransmisor del balance emocional. Algunos investigadores le llaman el neurotransmisor del buen estado de ánimo. Como ustedes son lo máximo, saben muy bien que por definición un estado de ánimo es una disposición personal que ha integrado a los procesos afectivos. Nuestros procesos afectivos, tú sabes, son emociones, sentimientos y pasiones. Voy a darte un ejemplo para explicar esto. Mira, imaginemos que tú te encuentras en una clase de matemática, ¿sí? Y estás muy alegre, alegre. ¿Por qué? Bueno, profesor, me siento alegre porque cada vez que hago este curso de matemáticas me desafío, intelectualmente me siento desafiado y me siento aún mejor cuando encuentro la respuesta. Y sabe que esto ha sido constante en los últimos meses. Pues bien, excelente. Ocurre que tú te sientes alegre, la alegría es una emoción, y ocurre que has desarrollado una actitud positiva, además de ejercitar tu intelectualidad. Significa que además de una emoción, has desarrollado un sentimiento intelectual. Si tú me dijeras que el resto de tu vida quieres ser una persona exitosa, muy trabajadora y sobre todo dedicarte a la investigación científica, pues es muy probable que ya estés en el proceso de qué, en el proceso de desarrollar una pasión. En ese sentido, como el sentimiento intelectual involucra tu razonamiento, como la mirada hacia el futuro implica distintas áreas cerebrales, nosotros podemos inferir que cuando uno integra los procesos afectivos, tiene que integrar al cerebro también. Es por eso que la vía serotoninérgica es tan grande, es tan extensa. Profesor, pero me he dado cuenta que lo que está encerrado en azul es el sistema límbico. Claro, allí tiene pues su inicio, su nudo. Ah, ya, 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 ya. Entiendo, profesor. Vía serotoninérgica. ¿Qué se sabe de la serotonina? Se sabe que lamentablemente los sujetos que sufren de depresión tienen muy bajos niveles de serotonina. ¿Qué más sabemos? Sabemos que los sujetos que desarrollan conductas compulsivas tienen altísimos niveles de serotonina. ¿Sí? Muy bien. Más adelante hablaremos de la serotonina y su relación con la glándula pineal, pero eso más adelante, hay que continuar. Seguimos. Siguiente neurotransmisor. Ahora debemos trabajar con el neurotransmisor de las conductas de riesgo, con el neurotransmisor de los deportes extremos, o como llamarían algunos libros de anatomía, la hormona simpática. ¿Cómo es esto? Ocurre que nosotros tenemos dos sustancias muy importantes, la adrenalina y la noradrenalina. La adrenalina, también llamada epinefrina, la noradrenalina, también llamada norepinefrina, nos preparan. Profesor, ¿nos preparan para qué? Nos preparan para qué?
Bueno, aquí está el detalle. Se sabe que la epinefrina, al trabajar con el simpático de manera fundamental, está preparando tu cuerpo para las tensiones. ¿Tensiones de qué? Principalmente y evolutivamente hablando, tensiones propias de la lucha o de la huida. Tensiones propias de la lucha o de la huida. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros como seres humanos realizamos ciertas actividades que exigen un rendimiento corporal. ¿Y qué hace la epinefrina? Te prepara para ello. Puede tonificar tus músculos, puede agudizar tus sentidos, puede acelerar el ritmo cardíaco. Ah, ya, ya, ya. Como nuestro cuerpo no puede estar activado todo el día, pues la norepinefrina lo que hace es restaurar el equilibrio. Esa restauración del equilibrio nos lleva a pensar que si el simpático te activa, el parasimpático ¿qué hace? Te estabiliza. Profesor, un sujeto con desórdenes de epinefrina y norepinefrina, pues tendría problemas de atención, retardo psicomotor, fatiga e incluso depresión. E incluso depresión. Ah, entiendo, entiendo, profesor. Lo voy comprendiendo, lo voy comprendiendo. ¿Listo? No te olvides. A este lo vamos a volver a señalar en el sistema endocrino. Lo vamos a volver a señalar, pero ya quiero dejártelo presentado, ¿sí? Continuamos. Las famosas endorfinas. Las endorfinas son los neurotransmisores que van a trabajar ¿con qué? Con el dolor. Neurotransmisor que trabaja con el dolor. Profesor, ¿cómo es esto del dolor? Mira, los seres humanos realizamos actividades que nos llevan a un rendimiento o alguna tensión importante. Posterior a la tensión y al retorno del equilibrio, nuestro cuerpo alcanza cierto reposo o descanso. Es decir, alcanza determinada situación de confort. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú, por ejemplo, haces ejercicios de resistencia o ejercicios aeróbicos, posterior a ello viene un tiempo de relajo, de descanso, de sosiego, ¿sí? ¿Qué hace la endorfina? Mira, la endorfina lo que hace es restaurar los estados corporales, vamos a llamarles así, tensionados. Algunos piensan que es el analgésico natural. Mira, cuando una mujer tiene, da a luz, está en el proceso de parto, ocurre que entre contracción y contracción, el cuerpo desarrolla endorfinas. ¿Dónde más? Bueno, regresamos al ejemplo de la relación sexual. Cuando una persona llega al orgasmo, bueno, según Master y Johnson, no te olvides, excitación, meseta, orgasmo y luego viene la resolución. En la resolución está el desarrollo de las endorfinas. Uno tiene relaciones sexuales, llega al clímax su orgasmo y posteriormente, ¿qué pasa? Ah, su cuerpo entra en reposo, se desarrolla pues un descanso, etcétera, etcétera. ¿Sí? No te olvides, la endorfina es el neurotransmisor, no te olvides, que regula el dolor. Profesor, ¿hay más? Bueno, sí, uno último. Recuerda que solo lo señalamos porque nos vamos a demorar mucho en el encéfalo, ¿sí? ¿Cuál sigue, profesor? Ya nos despedimos de los neurotransmisores con la GABA, el famoso ácido gamma aminobutírico. El ácido gamma aminobutírico GABA tiene un propósito. El propósito es trabajar con los ritmos cerebrales. ¿Y qué hace con ellos? Los equilibra. Ah, profesor, entonces usted me está diciendo que su función es el desarrollo de ritmos cerebrales equilibrados. Sí, es por eso que tú notas que el circuito de la GABA es un circuito que va, por así decirlo, de adelante hacia atrás. Y la gran, vamos a llamarle así, enmaraña, vamos a llamarle así, telaraña, se encuentra alrededor del tronco encefálico y el sistema límbico. Profesor, ¿qué sucede cuando una persona tiene poca GABA? Cuando una persona tiene poca GABA, lamentablemente desarrolla el trastorno de ansiedad. Ojo,
No estoy hablando de la ansiedad que podemos nosotros desarrollar por alguna preocupación, sino hablo de un trastorno, de un estado alterado de la salud. Una persona con un trastorno de ansiedad lamentablemente sufre de una intolerancia a la espera, desarrolla una preocupación excesiva e intensa, desarrolla lamentablemente una hipersensibilidad a las situaciones. Entonces, poca GABA desencadena el trastorno de ansiedad. ¿Sí? Muy bien, estos son los neurotransmisores. Neurotransmisores, dopamina, serotonina, recuerda endorfina, recuerda acetilcolina y GABA. ¿Sí? Los hemos presentado brevemente. Listo. Algo que también quería presentarte de manera breve, porque esto fue pregunta de admisión, pero muchísimos años antes de las preguntas de ICO. Es el famoso sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo puede ser comprendido como sistema nervioso simpático y parasimpático. El sistema nervioso simpático es adrenalínico, te activa, te energiza, te prepara. El sistema nervioso parasimpático te inhibe, reposa. Muy bien, permite alcanzar el reposo. Es aquí donde se presenta una palabrita muy importante, que la veremos en este sistema y la veremos también en dónde. La veremos en el hipotálamo. La palabrita llamada homeostasis. ¿Te acuerdas? ¿Qué significa la homeostasis? Significa el equilibrio relativamente permanente. ¿En relación a qué, profesor? A las funciones biológicas y específicamente a las fisiológicas primarias. Me está diciendo, profesor, que es el hambre, la sed, la conducta sexual y la temperatura corporal. Sí, funciones que estarán muy vinculadas al hipotálamo, pero que en algunos libros de anatomía también suelen presentar con el simpático y parasimpático. En la siguiente gráfica, ¿qué puedes observar? En la siguiente gráfica tú puedes observar que el simpático te activa. Por lo tanto, podemos observar que en el simpático se dilata la pupila. Podemos observar que en el simpático se acelera el impulso cardíaco. ¿Sí? En cambio, en el parasimpático se contrae la pupila, se estimula la salivación y se reduce el latido cardíaco. Profesor, pero esto es un tanto confuso. Usted me dice que el simpático activa y el parasimpático, bueno, te permite retornar al equilibrio. Pero entonces, ¿por qué el simpático inhibe la salivación y el parasimpático estimula la salivación? Ahí está el detalle y eso es lo que quería presentar brevemente. Mira, nuestro sistema simpático te prepara para, ¿sí? Te prepara para alguna tensión. El detalle está que en determinadas zonas del sistema digestivo, así como el sistema excretor, estas funciones podrían, entre comillas, intercambiarse. De tal manera que tú puedes observar que en el simpático se inhibe la actividad digestiva y en el parasimpático se estimula la actividad digestiva. Ah, profesor, usted me está diciendo que en términos generales el simpático me energiza y me activa, pero en determinadas zonas encontramos lo contrario. Sí es, encontramos lo contrario. ¿Por qué, profesor? Porque nuestro cuerpo armoniza en las funciones vitales. Armoniza en las funciones vitales. Es decir, la activación completa del cuerpo requiere también algunas secuencias tardías. Entonces, en esta armonización, algunos activan y otros inhiben. Ah, ya. Entiendo, entiendo. Sí, muy bien. Continuamos. El sistema endocrino. Mira, aún no comenzamos con el encéfalo, imagínate. Son dos temas en uno, mira, 10 y 45 y no hemos empezado con el encéfalo. Mira, el sistema endocrino. El sistema endocrino es un conjunto de elementos interrelacionados, como todo sistema, que van a contener a qué? A glándulas. Y las glándulas que producen hormonas. Profesor, ¿esto ha venido en el examen de admisión? Mira, hasta el momento no ha venido, pero hace 2 años me hicieron una pregunta sobre el sistema endocrino para relacionar. Si no me equivoco, fue del 2019, si no me equivoco. Profesor, ¿y en qué consistía esa pregunta?
te la voy adelantando. La pregunta consistía en que tú tenías que relacionar dos cosas, la FSH, la LH y el término pubertad. Facilísimo. A ver, profesor, con pubertad no tengo problema, pero ¿qué hay con la FSH y la LH? Ahí está el detalle. Mira. Nuestro sistema endocrino tiene elementos importantes, ¿sí? A nivel anatómico se van a subdividir, clasificar y especializar. Seguro en tu clase de ciencias biológicas vas a reconocer a cada una y vas a poder concentrarte al detalle en su estructura. Pero para este curso en psicología debemos señalar lo más importante, sobre todo lo que podría venir en el examen de admisión. Bien, empezamos. Para la psicología, las cuatro estructuras más importantes son estas cuatro. Primero, el hipotálamo. ¿Por qué? Porque a la edad de 11 años le envía señales a la hipófisis y permite el proceso de la pubertad. Cambios sexuales primarios y secundarios. Profesor, es decir, el hipotálamo tiene que trabajar con muchas sustancias, por supuesto, la tirotropina, la dopamina, la somatotropina, la somatostatina, la gonadotropina y la corticotropina. Profesor, ¿eso es cierto? Sí. ¿Y dónde está la teoría sobre esto? Más adelante hay dos recuadros que te van a ayudar mucho y yo te los voy a explicar, ¿sí? Luego al lado derecho tenemos a la glándula pineal. La glándula pineal es una estructura en el sistema nervioso que permite el sueño. Así que la sustancia más importante del sueño es la melatonina. Ahora hay un detalle. La melatonina sigue una secuencia, ¿sí? Ocurre que nuestro sueño tiene en realidad, vamos a llamarle así, dos fases. La fase no REM y la fase REM. Sobre esto hablaremos en un tema llamado conciencia y atención, pero lo menciono brevemente. Cuando la melatonina ha alcanzado un punto o un desarrollo considerable, aparece para acompañarla la serotonina. Profesor, pero la serotonina es del buen humor. Así es. La serotonina participa en el sueño para complementar a la melatonina. ¿Por qué? A ver, el sueño tiene una función muy importante, la cual es consolidar la memoria. Los estudios sobre el sueño revelan que dormir menos de 5 horas es muy perjudicial para la salud, es terrible. Entonces, ¿qué ocurre? Una persona que no duerme lo suficiente, pues es una persona que se levanta más cansada y aquí está el detalle. Como la serotonina no alcanzó su función en una persona que no duerme bien, entonces no pudo integrar los procesos afectivos y no pudo integrar con ello qué cosa a las partes del cerebro. A ver, me explico. La serotonina tiene una función integradora. A diferencia de la dopamina, que tenía una función especializada, muy directa, muy bien focalizada, la serotonina es integrativa. Entonces, podemos nosotros inferir que las personas que alcancen una buena calidad del sueño, desarrollen una buena calidad del sueño, integran muy bien su cerebro. Para reposar, el cuerpo necesita estar integrado. Una persona con muchas preocupaciones, pues tiene constantes pensamientos que pueden ser catastróficos. Cuando va a dormir, a veces esos recuerdos durante el proceso del sueño empiezan a generar dificultades. Si la melatonina no va acompañada a la serotonina, no se integran los procesos. Entonces, ¿qué pasa? Se levanta más cansado. Profesor, entonces es válido inferir que una persona que tiene buena calidad del sueño se levanta con un mejor estado de ánimo. Sí, eso puedes inferir. Eso es correcto. ¿Qué más tenemos en este sistema endocrino? En el sistema endocrino, disculpen, tienes a la glándula pituitaria. Sí, creo que todos ustedes al estar en un semestral tienen ya alguna información al respecto. Esta glándula, manifestándose en la hipófisis como hipófisis, encuentras dos, adenohipófisis y neurohipófisis. Profesor, estas tienen muchas hormonas. ¿Dónde está la teoría? Vamos antes que el tiempo nos gane. En este cuadro tienes algunas glándulas, algunas hormonas y sus respectivas funciones. Brevemente nos concentramos. Primero, tenemos nosotros que si metabolizamos el azúcar, la hormona es la insulina y la glándula es el páncreas.
Si nosotros desarrollamos un ritmo metabólico vinculado al desarrollo intelectual, al peso del cuerpo, a la actividad física y a la irritabilidad, la protagonista es la tiroxina y la glándula es la tiroides. Si hablamos de las características sexuales, ahí es donde haré un pequeño quiebre. Tenemos como glándulas a las gónadas y tenemos hormonas, andrógenos, estrógenos y progestina. Andrógenos de dominancia masculina, estrógenos de dominancia femenina. ¿Sí? Ahora viene el detalle. Todos ya hemos conocido qué hace la adrenalina, la noradrenalina, la epinefrina y la norepinefrina. Me voy a lo medular antes que el tiempo nos gane. El sistema endocrino vino en un simulacro, ¿sí? De admisión. ¿Y qué me vino, profesor? Bueno, folículo estimulante y luteinizante. Concentrémonos ahí. La folículo estimulante permite dos cosas. Primero, la maduración del óvulo y la producción del esperma. Entonces, en esta pregunta de admisión yo tenía que relacionaba FSH con maduración del óvulo y producción del esperma. Profesor, ¿qué otra sustancia tenía la LH, la luteinizante? ¿Con qué lo relacionaba? Pues con la estimulación de la ovulación y la secreción de testosterona. Eso es todo. Profesor, ¿qué? ¿La prolactina, la tirotropina, la hemalotropina, todas estas no han venido en el examen de admisión? Pero esta información te puede ser útil para el curso de biología. ¿Sí? Muy bien. Lo dejamos ahí. Ya son 10:52. Hay que trabajar con el encéfalo. ¿Sí? Muy bien. Cerramos todo esto. Empezamos ahora sí. Aquí quiero mucha participación, quiero también preguntas, si tienes dudas o preguntas que sean sobre el encéfalo, que es lo más recurrente. Vamos que quiero trabajar contigo preguntas de admisión. A mí me interesa mucho verificar los conceptos con las preguntas de admisión. Para mí ese es el objetivo fundamental de la clase. Se trata de que el ciclo semestral, más que teórico, sea práctico, ¿sí? A eso me indicaron a mí en coordinación. El ciclo semestral es práctico, más que teórico es práctico. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar los siguientes conceptos. Primero, lateralización hemisférica. A ver, vamos. Miren, ustedes son lo máximo. A ver, ustedes son lo máximo, atentos, ¿ah? Miren, imagínense que ustedes están iniciando en el álgebra. Profesor, yo me inicio en el álgebra y en clase me han dado esta ecuación. Me han dado esta ecuación. No sé, profesor, me han dado esta secuencia en el curso de álgebra. Me han dicho x al cuadrado más 4x más 4. Eso me han dado en el álgebra. Y pues, profesor, me han explicado que hay un método llamado la aspa simple. Me han dicho que coloque X y coloque 2, 2. Muy bien. Ocurre lo siguiente. Si tú estuvieras operando esta secuencia numérica, si tú estuvieras operando esta, vamos a llamarle así, este conjunto de signos y símbolos, pues el hemisferio que opera esta aspa simple, pues sería el hemisferio izquierdo. ¿Por qué? Mira, a partir de este enunciado matemático y resolución, nosotros podemos trabajar cuatro características fundamentales, ¿sí? Del hemisferio izquierdo. La primera es que el hemisferio izquierdo es analítico. Profesor, ¿cómo así? Mira, cuando tú desarrollas el método de la aspa simple, tú estás analizando, estás fragmentando. Al factorizar tú reduces, ¿verdad? Entonces tú requieres fragmentar ciertos elementos para comprenderlos mejor. Ocurre que el análisis está a cargo del hemisferio izquierdo. Profesor, ¿qué más? Bueno, este ejercicio algebraico trabaja con signos y símbolos. Y ocurre que el hemisferio izquierdo es lógico y simbólico. Profesor, pero a mí me habían dicho que el hemisferio derecho era el simbólico. Sí, esto es lo que ocurre. Mira, el símbolo, por definición, es, vamos a llamarle así, un nivel superior al signo. Es decir, un elemento que es socialmente aceptado, es reconocido y se le atribuye un significado.
Ocurre que cuando este símbolo opera a un nivel matemático o lingüístico, este nivel operativo de ejecución del signo y símbolo es realizado por el hemisferio izquierdo. Profesor, ¿y el símbolo en el hemisferio derecho? El símbolo en el hemisferio derecho trabaja más con los iconos. ¿Cómo que con los iconos? Profesor, si yo veo una paloma y la paloma representa la paz, yo estoy trabajando principalmente con información visoespacial. Esta información visoespacial está complementando a los hemisferios. Ah, ya, ya, ya. Es por eso que puedo encontrar en algunos cuadros que lo simbólico se halla en el hemisferio derecho, sí, pero es más una interpretación desde lo visoespacial. En cambio, una interpretación del símbolo a nivel numérico, operativo, analítico y secuencial es del hemisferio izquierdo. Eso quisiera que no olviden, ¿ya? Entonces, cuando yo ejecuto este ejercicio, yo estoy ejecutando una serie de variables. Entonces, lo lógico y simbólico van aquí. Tercer punto, bueno, este método es una secuencia. El hemisferio izquierdo es secuencial. ¿Qué más? Bueno, este ejercicio, esta operación, yo la puedo escribir y verbalizar con normalidad. Ah, ya, profesor, ¿eso significa qué? Pues significa que el hemisferio izquierdo es el hemisferio de la dominancia lingüística. Profesor, ¿cómo es esto de la dominancia lingüística? Ustedes son semestral, son lo máximo. Miren, el hemisferio izquierdo tiene muchas áreas del lenguaje, que más adelante yo voy a precisar. Áreas del lenguaje como, por ejemplo, el área de Broca, el área de Wernicke, el área de Exner, el área de Dejerin. ¿Sí? Más adelante la vamos a ver en detalle. ¿Listo? Muy bien, profesor. Entonces usted me acaba de señalar que el hemisferio izquierdo se especializa en lo analítico, en lo lógico simbólico, se especializa en lo secuencial y tiene la dominancia del lenguaje. Así es. ¿Hay algo más? Sí. El hemisferio izquierdo controla la mano derecha. Gracias, profesor. Perfecto. ¿Listo? Profesor, pero si todo hace el hemisferio izquierdo, ¿qué hace el hemisferio derecho? Lo complementa. ¿Cómo que lo complementa? Bueno, si el hemisferio izquierdo, por lo que hemos visto, es altamente racional, el hemisferio derecho es intuitivo. Si el hemisferio izquierdo es analítico, el hemisferio derecho es sintético. Si el hemisferio izquierdo es lógico, simbólico, entonces el hemisferio derecho, acá viene lo interesante, es visoespacial. Si el hemisferio izquierdo, y esto es importantísimo, si el hemisferio izquierdo es secuencial, el hemisferio derecho es, recuerda, simultáneo. Ahora, tratando de responder a la muy buena pregunta que hace su compañero Ernesto. Muy buena pregunta, Ernesto. Nuestros dos hemisferios se van a conectar. La integración hemisférica la realiza el cuerpo calloso. El cuerpo calloso. Y acá voy a responder la pregunta de su compañero Ernesto. Mira, los hemisferios se especializan, pero los dos siempre trabajan juntos. Es decir, no es que si yo hago algo, un hemisferio se apaga y el otro se prende. No, no, no. Los dos están encendidos, los dos están trabajando juntos. Solo que en determinadas acciones, un hemisferio domina sobre el otro. Por ejemplo, si tú vas a resolver un ejercicio de aritmética, ocurre que tú, para la resolución del ejercicio, vas a tener que trabajar con los dos hemisferios. Por ejemplo, la comprensión de la información en términos globales que posibilitan tu lectura es gracias al occipital en ambos hemisferios porque es visoespacial. Pero si nosotros nos focalizamos en el trabajo de signos, en el trabajo de la factorización, de la, vamos a llamarle así, secuencialidad, el hemisferio izquierdo es dominante. Ahora, si tú, por ejemplo, vas al mercado y a lo lejos reconoces el rostro de un amigo, es el dominante el hemisferio derecho.
Profesor, ¿los dos van a trabajar? Sí, los dos van a trabajar, los dos trabajan, pero el dominante es el hemisferio derecho. Ahora, su compañero pregunta, para reconocer las señales de tránsito, ¿trabaja el hemisferio izquierdo? Trabajan los dos. Ahora, si tú me presentaras una pregunta DECO, en la pregunta DECO no hacen las preguntas en una sola línea, te presentan todo un contexto, ¿no? Entonces te podrían decir así en una pregunta tipo DECO. Mariano se dirige hacia el norte de Lima. Durante su proceso observa una enorme señal de tránsito. Él puede notar que la flecha hacia el lado derecho implica que puede doblar hacia la derecha. Él lo que hace es dirigirse hacia el carril derecho. El procesamiento visoespacial que le permitió orientarse, ubicarse y ejecutar la conducta sería propio en dominancia del, y ahí tú dices, sin lugar a duda, hemisferio derecho. ¿Por qué? Porque el ejercicio está apuntando a lo visoespacial. Si el ejercicio te dijera esto, Mariano se encuentra en una clase para obtener su brevete y durante la clase él tiene que leer qué significa cada señal de tránsito. Así él ha entendido que se puede distinguir entre doblar hacia la derecha y doblar hacia la izquierda. Ahora, si la pregunta te dice esto, la interpretación de los conceptos que encierran a las señales de tránsito serían dominante del hemisferio izquierdo. Entonces, el asunto es el contexto. Si el contexto te lleva a interpretar la información desde lo visoespacial, pues ese es el hemisferio derecho. No hay duda. Pero si la interpretación va por lo conceptual, lo semántico, ese es el hemisferio izquierdo. Es más, te adelanto, entre paréntesis, algo muy breve. En un simulacro de admisión hace muchos años, me hicieron esta pregunta. ¿Sí? Mira, fue así. Carolina se prepara para conducir un vehículo de transporte pesado. En el proceso, ella ha entendido de mejor manera el significado de las luces del tránsito. Y era una pregunta sobre memoria. ¿Qué memoria le permite almacenar el significado de cada luz? Y la clave, ¿sabes cuál fue? Semántica. ¿Sabes dónde trabaja la memoria semántica? En el prefrontal izquierdo, porque es conceptual. Ah, ya, profesor. Entonces, si la pregunta enfatiza el significado, lo conceptual, lo académico, ese es hemisferio izquierdo. Si la pregunta enfatiza la organización de lo visoespacial, ese es hemisferio derecho. Ese es el detalle. Recuerda que las preguntas de ECO trabajan así. Son preguntas contextualizadas y preguntas que buscan que tú distingas un concepto de otro, una actividad de otra. ¿Sí? Entonces, Ernesto, si tú me preguntas reconocer las señales de tránsito, si es visoespacial, ese es hemisferio derecho. Si es a nivel de un concepto, a nivel de una norma, es el hemisferio izquierdo. ¿Sí? Listo. Ernesto, por favor, me confirma si se ha podido comprender para continuar. Espero la confirmación de su compañero Ernesto. Listo. Continuamos. Ya con las preguntas de admisión vamos a poder verificar más conceptos. ¿Sí? Este es un tema muy bonito, muy profundo, muy extenso. ¿Sí? Recuerda entonces, recuerda, información visoespacial y su interpretación, hemisferio derecho. Ernesto vuelve a preguntar, ¿el cuerpo calloso en ambos hemisferios? El cuerpo calloso es también llamada la comisura central. Es una estructura que se dirige a nivel nervioso a poder conectar los dos hemisferios. Voy a ver, lo que pasa es que el tiempo nos gana. Mira, en una pregunta de tu guía, te van a presentar hoy el caso de que te van a presentar el caso de una secretaria en tu guía, ¿ya? Hay una pregunta que necesita precisión.
Hay una secretaria que contesta el teléfono, hay una secretaria que trabaja con la computadora, conversa con su jefe. Ocurre que lo que está haciendo es simultáneo, ¿sí? Y uno puede pensar, esa simultaneidad, pues profesor, ese es hemisferio derecho. No, ahí está el detalle. Lo que pasa es que la secretaria está hablando, dice, contesta las llamadas. Tú sabes que la articulación del ABRE es del área de Broca. Entonces, por ejemplo, esa pregunta de la guía tiene que trabajarse con el cuerpo calloso. Solo hay que cambiar la pregunta. La pregunta dice, la capacidad de poder hacer varias cosas al mismo tiempo es procesada por, no, la clave sería ambos hemisferios. Esa sería la clave si seguimos la pregunta. Pero como no hay esa clave, lo correcto sería la estructura cerebral que permite la integración hemisférica y por lo tanto la integración de procesos y de conductas es, y ahí la clave es el cuerpo calloso. Ahí sería el cuerpo calloso. Como señala Valentina, el cuerpo calloso solo unifica ambos hemisferios. Así es. El concepto que se le atribuye al cuerpo calloso es la integración hemisférica. ¿Sí? Es una estructura que unifica. ¿Listo? Muy bien. Continuamos. En la siguiente diapositiva tienes un cuadro que ha señalado lo que te acabo de explicar. Por ejemplo, aquí en el hemisferio izquierdo vas a encontrar abstracto y teórico, y en el hemisferio derecho vas a encontrar lo concreto. En el hemisferio izquierdo puedes encontrar lo lineal y racional, y en el hemisferio derecho lo aleatorio. Pues por eso le decía a su compañero Ernesto, si la interpretación de la señal de tránsito es una interpretación visoespacial, de ubicación, de dirección, el hemisferio derecho es dominante. Pero si la interpretación pasa por el aprendizaje de una norma, de una regla, entonces podríamos nosotros trabajar con el hemisferio izquierdo, como cuando alguien se prepara para obtener su brevete. ¿Listo? Muy bien. Lo tenemos entonces. Continuamos, ¿sí? Que no nos gane el tiempo, ¿ah? Lóbulo frontal. El lóbulo frontal es un lóbulo que en términos evolutivos manifiesta cuánto se ha desarrollado el ser humano. Miren, si nosotros tomamos el cerebro de un chimpancé, de un orangután, de un mono rhesus, ¿sí? Y lo estiramos, sería del tamaño de una hoja de papel A4, ¿sí? Estiras el cerebro, hoja de papel A4. Pero si uno toma el cerebro humano y lo estira, sería el tamaño de 4 hojas de papel en blanco. 4. Nuestro cerebro, el cerebro humano, tiene una mayor densidad, pero el detalle está que esta, vamos a llamarle así, extensión o volumen, requiere muchísimo énfasis en el frontal. El frontal se ha encontrado que es el lóbulo más desarrollado. Es el lóbulo más desarrollado. El lóbulo frontal, tal y como te lo había mencionado antes, trabaja con el análisis, la síntesis, la interpretación de la información y el movimiento voluntario. Profesor, ¿qué debo agregar? Para el examen de admisión quiero agregar 2 palabritas más, que creo que tú como estás en el semestral presentas alguna de estas informaciones ya. La primera es esta palabrita que te puede sonar común, la palabrita abstracción. Profesor, esta palabra me suena. Sí, los seres humanos cuando formamos conceptos utilizamos 2 procesos, la abstracción y la generalización. Si yo, por ejemplo, veo un objeto esférico que rebota, que está lleno de aire, que sirve para jugar y que se mantiene relativamente estable en el suelo. Cuando yo puedo capturar estas características, a esto se le llama abstracción. Si yo al día siguiente voy caminando por la calle, ¿sí? Y encuentro otro objeto esférico que rebota, que está lleno de aire, que sirve para jugar y que se mantiene relativamente estable en el suelo, yo puedo decir, oye, estas características las he visto antes. Entonces, cuando tú abstraes algo y entiendes que ese objeto esférico, que se rebota, que está lleno de aire y que sirve para jugar, se llama pelota, pues la abstracción permitió que tú construyas un concepto. Y cuando tú encuentras otro objeto esférico que rebota,
que está lleno de aire, que sirve para jugar y que se mantiene relativamente estable en el suelo, pues tú lo que haces es generalizar. Así la elaboración de conceptos pasan por la abstracción y la generalización. Profesor, ¿eso hace el frontal? Sí. Lo que hace el frontal es conceptuar, forma conceptos. Profesor, ¿esto ha venido en admisión? Sí. En admisión me presentaron el caso de una mujer que no podía formar conceptos, que no podía abstraer, y te preguntaban dónde es posible que exista un daño o disfunción. Y la clave fue el lóbulo frontal. Muy bien. Necesito espacio en la gráfica. Voy a borrar esto de abstracción y voy a colocar lo siguiente. A ver, creo que todos estamos de acuerdo en que el lóbulo frontal tiene una área llamada el área prefrontal. Esto vino en el examen de admisión del 2017. Con la clásica pregunta de 1, 2, 3 y 4, identifica cuáles son correctas. Pregunta clásica de las de tipo DECO hoy por hoy. Cuando tú leas área prefrontal en el examen de admisión, debes recordar dos cosas. ¿Cuáles son? Dos cositas nada más. ¿Cuáles son? Primero, la palabra planificación. Cuando tú escuchas o lees la palabra planificación, tú debes recordar dos cosas. Debes recordar, número uno, la organización o coordinación. Cuando uno organiza la información, uno puede realizar dos tipos de conductas, las simples y las complejas. Quiere decir que tú puedes planificar el ir al baño entre cada hora de clase, como puedes planificar tu próxima coreografía para tu próximo TikTok. Hay chicos que dicen, a ver, estoy estudiando de 8 a 3 de la tarde. Bueno, ya. Hoy no. Hoy la semana la cierro haciendo un TikTok y entrena su coreografía. Ve la coreografía y la coordina. Entonces, la coordinación de movimientos desde la planificación, ojo, no confundir con el cerebelo. El cerebelo coordina e integra, pero las conductas que se han vuelto automáticas. Cuando un pianista planifica su improvisación para un recital, cuando una bailarina planifica los movimientos que va a ejecutar en una coreografía, pues esa planificación presenta pues al área prefrontal. ¿Ya? No te vayas a olvidar. La segunda cosa sobre la planificación es la estimación del tiempo. Puedes estar planificando tu proyecto de vida, por ejemplo. Y la segunda que debes recordar con el área prefrontal es la siguiente. La segunda es, a ver, para que no se, de repente piensas que es el cerebelo, no. A ver, vamos a hacer esto mejor con una rayita, ya está. La segunda, ¿cuál es? La segunda sería la personalidad. Las características de la personalidad se van a realizar gracias al área prefrontal. ¿Cómo así, profesor? Sí, si tú fueras una persona honrada, honesta, muy responsable y sufres lamentablemente un accidente donde te lesionas el área prefrontal, pues pasarías a ser una persona deshonesta, una persona irresponsable, una persona despreocupada. ¿Sí? No te olvides, área prefrontal. Profesor, usted señaló que el frontal desarrolla áreas de lenguaje. Sí, dos áreas. Vamos con la primera, el área de Broca. El área de Broca, como puedes observar en esta imagen, ¿verdad? Con nitidez, porque yo la veo también aquí en mi computadora. El área de Broca va a articular las palabras. ¿Sí? Recuerda eso nada más. Articula las palabras. Profesor, a mí me dijeron que el área de Broca se encuentra en determinadas zonas del área de Brodmann. Sí, no han sido preguntas de admisión las áreas de Brodmann. Igual yo te las voy a presentar, pero el número de 21, 22, 44, 45, Broca y Wernicke no ha venido. Es un detalle que sepas el número, pero a mí me interesa más que sepas la función. El área de Broca se ubica en el hemisferio izquierdo, ¿sí? Del lóbulo frontal. ¿Y qué hace? Articula el habla. Profesor, ¿ha venido esto en admisión? Sí, 2015. 2015 me preguntaron por el área de Broca. ¿Pregunta tipo DECO? Por supuesto.
Por supuesto, era cuando San Marcos estaba introduciendo las preguntas tipo DECO. San Marcos las introduce muy bien ya en el 2016, pero en el 2015 hizo intentos y presentó al área de Broca con ese formato. ¿Ya? Área de Broca, articula el habla. Profesor, ¿hay más áreas del lenguaje? Sí, mira, te adelanto esta área. Aquí tienes al área de Wernicke. En la parte inferior puedes observarlo. Profesor, pero ese no está en el frontal. Efectivamente, ese no está en el frontal, está en el temporal. ¿Y de qué se encarga esa área? El área de Wernicke se encarga de comprender el lenguaje. Pero, profesor, ¿esta comprensión cómo es? ¿Es escrita? No. Esta comprensión es por información auditiva. Comprensión del lenguaje a nivel auditivo. No confundas, auditivo. ¿Ya? Listo, luego vamos a regresar a ellos porque tengo otra imagen que nos va a permitir comprender un poco más. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Siguiente lóbulo. El lóbulo parietal. El lóbulo parietal debe ser identificado por ustedes bajo dos cosas. La primera es la información somatosensorial. Y aquí quiero hacer una precisión. En muchos libros se les va a llamar área somatosensorial, pero ese no es su nombre real. Su nombre vigente es corteza somatosensorial, así se le llama, corteza somatosensorial. A ver, un minuto, por favor. ¿Me dan un minutito? Listo, mil disculpas. Ocurre que hay una banda que está tocando aquí afuera. Ustedes saben que de repente les ha pasado, ¿no? Por donde bien, a veces pasan esas bandas y hacen su música y a veces no te dejan escuchar. Si ahorita acabo de cerrar todas las puertas y ventanas, a ver si me escuchan mejor. Ah, no se oye, perfecto, sí, porque yo sí lo escucho fuerte, ¿ah? Será porque tengo el micro bien pegado a la boca. Listo, vamos. Continuamos. En algunos libros, a la corteza, en algunos libros, al lóbulo parietal, se le va a presentar una característica muy importante, ¿sí? Es esto de lo somatosensorial. Mira, en algunos libros ya antiguos se le llama área somatosensorial, pero en los libros más especializados, y esto me importa, ¿sí? Esto me importa, se presenta la corteza somatosensorial. Corteza somatosensorial. A ver, ¿me confirman si me escuchan con normalidad? A ver, vamos a reiniciarlo entonces. Ya, listo. Ya, perfecto. Un minuto, un minuto. Voy a reiniciar el audio. A ver. A ver, por favor, ¿me confirman si me escuchan con normalidad? A ver, ¿me confirman? ¿Listo? Ya estamos. A ver, Valentina dice se oye bien, Gabriel dice se oye bien, César dice sigue mal, Antonella dice sigue mal, no entrecortado dice César, Renato dice más o menos. A ver, Fernando dice se escucha bien. A ver, vamos a ver. Debe ser mi internet. A ver, si me escucharan mal, se vería distorsionado, pero a ver, vamos a ver. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Dice Ivana, yo lo escucho bien. Valentina dice, se ve claro y se escucha bien. Me refiero a que debe ser el internet de los alumnos. Ah, tal vez de algunos. Ahora lo escucho mejor, dice Erika. Salí del Meet. Erika dice y volví a ingresar. A ver, capaz el Meet.
Muy bien, ¿me van confirmando por el chat si me escuchan con normalidad? Algunos me dicen que sí, me escuchan bien y se ve claro también. A ver, me van confirmando por el chat, por favor. Listo, muy bien. Tal vez no sea yo, ¿no? Entonces creo que es tal vez la conexión de algunos estudiantes. Bueno, puede pasar. En nuestro país el internet no es muy estable y es caro, ¿ah? No es estable, es un gran problema. Por favor, me confirmen por el chat si me escuchan con normalidad. Dice, yo lo escucho muy bien, yo lo escucho muy bien. Listo, empezamos o continuamos. A ver, vamos. El lóbulo parietal es un lóbulo que se encarga de dos cosas. Primero, procesar la información somatosensorial, ¿sí? Y segundo, va a trabajar con ¿qué? Con el razonamiento espacial. A ver, en ese sentido, ¿qué debemos nosotros recordar? Nosotros debemos recordar lo siguiente, ¿sí? A ver, en algunos textos, hace muchos años, el lóbulo parietal trabajaba con un área, el área somatosensorial. Hoy en día se sabe que se le llama a esto corteza somatosensorial primaria, así se le llama, corteza somatosensorial primaria. ¿Qué significa esto? Que en la corteza somatosensorial primaria tú vas a tener que procesar información que viene de las papilas gustativas y que proviene de qué más? Proviene pues de la piel. Entonces, si yo piso una aguja y experimento dolor, esto es gracias al procesamiento del parietal. Si yo noto la diferencia entre la dureza de una piedra y noto la diferencia entre esta dureza de la piedra y la suavidad de una almohada, eso es gracias al procesamiento del parietal, ¿sí? Eso hace referencia a la corteza somatosensorial primaria. Somatosensorial primaria, ¿ya? Ahora, el lóbulo parietal también va a trabajar con qué? Con el razonamiento espacial. Si ustedes tienen un mapa y gracias a este mapa ustedes se ubican, se pueden ubicar y ustedes pueden distinguir la proximidad o lejanía de las cosas, pues esto se procesa en el parietal, ¿sí? El razonamiento espacial. Entonces, tenemos nosotros que el lóbulo parietal trabaja con el área somatosensorial, ¿sí? Hoy llamada corteza somatosensorial primaria, y debe trabajar con ¿qué? Claro, con el razonamiento espacial. ¿Listo? Muy bien, ya está. Lóbulo parietal. Profesor, ¿el lóbulo parietal desarrolla alguna área del lenguaje? Aquí viene el detalle. Miren. Tradicionalmente se ha comprendido al cerebro gracias a las áreas de Brodmann. Gracias a las áreas de Brodmann. Las áreas de Brodmann en realidad, y voy a hacer un adelanto, si me lo permiten, voy a ir de esta diapositiva a la que viene. Mira, aquí están. Estas son las 47 áreas de Brodmann. Estas son las 47 áreas de Brodmann. Brodmann lo que hizo fue presentar a un cerebro altamente especializado, con 47 áreas, ¿sí? Dentro de estas áreas, la 22 y la 42 forman parte del área de Wernicke. Dentro de estas áreas, nosotros podemos identificar que la 44 y 45 le pertenecen al área de Broca, ¿sí? Y aquí está el detalle, aquí está el detalle. Se habla de lo somatosensorial a distintos niveles. Cuando uno habla de área somatosensorial, pues no la va a encontrar. Si tú buscas dentro de las áreas de Brodmann, buscas área somatosensorial, no vas a encontrarlo. Lo que vas a encontrar es corteza somatosensorial. Y aquí vienen distintos tipos. Hay corteza somatosensorial asociativa, hay corteza somatosensorial primaria, que es la 1, la 2 y la 3. Y de esa quiero hablar, de esa quiero hablar. Cuando se trabaja con el lóbulo parietal
y la corteza somatosensorial primaria, recuerda que es la textura, la información que proviene de nuestra piel y las papilas gustativas, ¿ya? Ahora, tú eres lo máximo. Las áreas del lenguaje tienen sus distribuciones. A Broca ya la hemos visto. Permite la articulación del habla. Ahora, en el frontal hay otra área, que es el área de Exner. En el área de Exner se articula la escritura. Tú puedes articular la escritura en el área de Exner, ¿sí? Articulas la escritura. En el área, ojo, de Dejerine, que está aquí de color rojo, en el área de Dejerine se pueden comprender los textos, ya que tú puedes procesar las imágenes. Ah, profesor, entonces, en el área de Dejerine, yo puedo procesar las imágenes, sí, y esto permite que puedas leer con normalidad. Profesor, ¿hay más áreas del lenguaje? Sí. El área de Wernicke se ubica en el temporal y ya sabemos que te permite comprender lo que escuchas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, habiendo conocido esto, nosotros nos concentramos en el temporal. El temporal va a procesar a la información auditiva. Esta información auditiva va a trabajar en dos niveles. Un nivel que lo vincula al equilibrio. Ojo, vincula, no almacena, no determina, vincula al equilibrio. ¿Por qué? Porque está conectado al oído interno. En la estructura de nuestro oído tenemos a un sistema llamado vestibular, que tú por el curso de, perdón, por el tema de sensación debes recordar a la modalidad sensorial vestibular, la de la orientación, del equilibrio. Y el segundo aspecto vincula el lóbulo temporal. ¿Con qué? Vincula el lóbulo temporal con qué cosa. Esto es importantísimo, con la memoria. Lo que vimos cuando trabajamos con la acetilcolina, ¿ya? Trabaja entonces con la memoria. ¿Listo? Entonces, lóbulo temporal procesa información auditiva, el área de Wernicke comprende lo que escuchas. Ahora, me despido del lóbulo temporal con esta precisión. Mira, si tú puedes comprender lo que escuchas y esta comprensión es literal, pues bien, área de Wernicke. Pero si tú puedes comprender lo que escuchas a nivel de, ojo, a nivel de, ojo, la tonalidad, ese es el temporal del hemisferio derecho. Recuerda que Wernicke está en el hemisferio izquierdo. Profesor, un ejemplo, mira, a veces estamos en casa, a veces estás en casa y a veces hay malos entendidos en el hogar. De repente mamá te dice, oye, háblame bien, ¿ah? Oye, ese tonito no me gusta, oye, bájame el tono de la voz. Esa interpretación que hace mamá y papá de la información, más que del contenido, hace la interpretación de la tonalidad, la prosodia. Entonces tenemos nosotros al hemisferio derecho, temporal derecho. ¿Ya? Hice la precisión entonces. Muy bien, a ver, ¿cómo vamos con el audio? Me dicen yo lo escucho bien, me dice Wilson, Valentina también. Por favor, me van confirmando si todo se escucha mejor. Me confirman, César me dice, lo escucho bien. Se escucha bien. Bueno, no creo que haya sido mi internet, ¿ah? Creo que, bueno, en todo caso ya está superado. Continuamos. Lóbulo occipital. Lóbulo occipital. El lóbulo occipital, ahí está, Dania dice, a ver, todo bien, Ernesto, todo bien. El MIT, sí, a veces el MIT también puede tener alguna falla. ¿Listo? Muy bien, continuamos. Hay que ganarle el tiempo, vamos. Lóbulo occipital. El lóbulo occipital trabaja con información visual. En la imagen de la parte inferior, ustedes pueden notar tres casos del trabajo del lóbulo occipital. Cuando, por ejemplo, un sujeto tiene los ojos cerrados, uno puede tener una actividad mínima del occipital. Pero ¿qué pasa cuando los ojos están abiertos? Bueno, creo que es obvio que el lóbulo occipital se activa y bueno, esto es progresivo. Pero ¿qué pasa en una escena compleja? Una escena compleja ocurre cuando los niveles de profundidad varían. Por ejemplo,
Cuando un futbolista está jugando de delantero y espera el paso de un defensa, hay una larga distancia. ¿Larga distancia entre quién? Entre su propio defensa, entre el delantero del equipo rival y bueno, algunos otros competidores, ¿sí? Otro ejemplo de escena compleja puede ser cuando ves una película en 3D. Si has tenido la oportunidad de ver una película en 3D, bueno, entonces tú has podido notar seguramente, claro, tú has podido notar, así es, claro, profundidades, ¿cierto? Profundidad. Muy bien, ya estamos. Lóbulo occipital, procesa información visual. ¿Listo? Muy bien, vamos. En términos anatómicos, los lóbulos cerebrales son conocidos como la corteza, ¿sí? En términos anatómicos. Entonces, cuando se habla de subcorteza, se habla de aquellos elementos que están debajo de los lóbulos. Y debajo de los lóbulos, en una estructura media, está el sistema límbico. Hoy hemos aprendido que el sistema límbico procesa la afectividad. Y este sistema límbico lo que hace es trabajar con cuatro elementos, ¿sí? Anatómicamente hablando son seis: tálamo, hipotálamo, hipocampo, amígdala cerebral, fórnix y giro cingulado. Son seis en términos anatómicos, cuatro son correspondientes a las características psicológicas, ¿ya? ¿Qué hace el tálamo? El tálamo es, en algunos libros ya de sus años, que tienen sus años, al tálamo le llamaban el secretario del cerebro, porque es el encargado de recibir la información y relevarla a la corteza. Quiere decir que si tú por accidente pisas un vidrio roto, de repente a alguien de tu familia se le cayó un vaso, el vaso se rompió y tú pisaste el vidrio y te cortaste y sentiste dolor, pues bien, esa información pasa al tálamo y del tálamo tú lo relevarías a la corteza somatosensorial primaria. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Ahora, el hipotálamo, aquí voy a hacer el acercamiento respectivo a la gráfica, aquí vemos. El hipotálamo es aquel que trabaja con las motivaciones primarias: el hambre, la sed, la conducta sexual y la temperatura corporal. ¿Qué significa? Bueno, significa lo siguiente. Significa que el famoso hipotálamo lo que hace es trabajar con esta palabrita que yo te había señalado, la palabrita de la homeostasis. ¿Te acuerdas? Esa palabrita famosa de la homeostasis exigía ¿qué? Un equilibrio relativamente permanente. Ah, ya, profesor. Entonces usted me está diciendo que el hipotálamo va a trabajar con el hambre, la sed, la conducta sexual y la temperatura corporal. Sí, las regula con un propósito homeostático. No te vayas a olvidar. También ya está de más señalar, ya esta sería la tercera vez, ¿verdad? La relación entre el hipotálamo y la hipófisis. Profesor, ¿qué más? Bueno, ahora viene, a ver, el hipocampo. El hipocampo es una estructura que va a trabajar con consolidar los recuerdos, pero aquí hay que precisar un detalle. El hipocampo va a trabajar con la memoria. Tú eres semestral, ¿ah? Y esta memoria es explícita. A ver, recuerda, ya tienes tiempo preparándote tal vez. La memoria explícita trabaja con dos memorias: la memoria episódica, ¿te acuerdas tú? Y la memoria semántica. Quiere decir, profesor, que los recuerdos que va a trabajar este hipocampo son recuerdos visoespaciales. Sí, imagínate, un día fuiste a una fiesta, conociste a una persona muy atractiva, luego le comentaste a tu amigo, a tu amiga y le dices, ¿sabes qué? Conocí a una persona muy atractiva. Mira, no recuerdo su nombre, pero te voy a describir cómo era ella. Ahí es la memoria episódica. La memoria semántica, bueno, tú seguramente recuerdas la contraseña de tu correo o la contraseña de tu red social favorita, ¿ya? Entonces, el hipocampo consolida recuerdos, pero explícitos,
¿Ya? Explícitos. ¿Por qué, profesor? Porque los recuerdos o la memoria implícita tiene a la amígdala cerebral y al cerebelo. La amígdala cerebral va a trabajar con la memoria emocional. Si tú, por ejemplo, recuerdas el día que falleció tu mascotista, tu mascota, tú recuerdas la escena en la que tú la viste por última vez a tu mascota, pues la imagen se procesa en la memoria episódica, la imagen. Pero ¿cómo te sentiste? Me sentí triste, me sentí alegre, me sentí sorprendido. El cómo te sentiste es gracias a la amígdala cerebral, ¿sí? Entonces tú puedes recordar muchos episodios de tu vida, ¿sí? Tu primera vez al ir a la escuela de repente, o la primera vez en que fuiste a una escuela nueva cuando te cambiaron de colegio. Si tú recuerdas la imagen, esa es episódica. Pero si tú te concentras en cómo te sentiste, eso es emocional. Allí participa la amígdala, ¿ya? La amígdala cerebral. Simplemente responde a la pregunta ¿cómo te sentiste? Su compañero Ernesto vuelve a preguntar y dice, el tálamo y el sistema límbico poseen funciones semejantes. Ernesto, el sistema límbico es un sistema, por lo tanto, integra un conjunto de elementos. Uno de esos elementos es el tálamo. El sistema límbico es un sistema. El sistema tiene componentes. Sus componentes son tálamo, hipotálamo, hipocampo y amígdala cerebral. ¿Ya? Entonces, el sistema límbico integra procesos afectivos. Por eso lo vimos con la dopamina y la serotonina. Ahora estamos especializándonos en sus elementos. Continuamos. Continuamos. El cerebelo. ¿De qué se encarga el cerebelo? El cerebelo se va a encargar de la memoria procedimental. Profesor, usted acaba de marcar al cerebelo. Sí, al cerebelo se le conoce también como cerebro pequeño. ¿Y qué es lo que hace? Coordina movimientos, establece conductas automáticas. Ah, ya, profesor. Entonces, que yo pueda coordinar un movimiento es gracias al cerebelo, pero es porque es automático. En cambio, si yo planifico este movimiento coordinado, lo planifico, ese ya es el área prefrontal, ¿sí? Coordinar cerebelo, planificar comportamientos complejos. Bueno, allí está. Planificar y coordinar movimientos complejos, área prefrontal. No te vayas a olvidar. Cerramos ya la parte teórica con el tronco encefálico y la médula espinal. El tronco encefálico posee al bulbo raquídeo, aquel que trabaja con las funciones vitales. Funciones vitales como los movimientos cardíacos y respiratorios. Bulbo raquídeo. En cambio, la formación reticular son un conjunto de redes neuronales que pasan por el tronco encefálico y que más se extienden por todo el cerebro. Profesor, aquí veo mucho texto. ¿Cómo puedo resumir todo esto? Pues lo puedes resumir así. Simplemente piensa que el bulbo raquídeo te mantiene con vida gracias al movimiento cardíaco y respiratorio. Pero cuando pienses en la formación reticular, puedes pensar en esto. Piensa en los estados de la conciencia. En esto piensa. Profesor, ¿cuáles son los estados de la conciencia? Los estados de la conciencia son dos. Creo que ustedes lo saben. Los estados de la conciencia son la vigilia y el sueño. Ah, ya, profesor, excelente. Los estados de la conciencia son dos. ¿Cuáles son? Pues los estados de la conciencia son la vigilia y el sueño. Vamos a escribirlo mejor. Los estados de la conciencia, estados de la conciencia, los estados de la conciencia son dos, la vigilia y el sueño. Profesor, eso quiere decir que la formación reticular tiene algo llamado el sistema activador reticular ascendente.
El famoso SARA, Sistema Activador Reticular Ascendente, SARA, que te permite estar despierto. Perfecto. Se acabó la parte teórica. La médula espinal. La médula espinal es aquella estructura que conecta el sistema nervioso central con el resto ¿de qué? Del sistema nervioso. Entonces, conduce impulsos sensoriales y motores, así como coordina los reflejos, los actos reflejos. ¿Sí? Muy bien. Hemos terminado la parte teórica. Creo que les he explicado el tema más de 1 hora y media sin detenerme. Vamos a lo más importante. Por favor, me confirman por el chat si estamos listos para las preguntas de admisión que les he traído. Me confirman por favor por el chat. Muy bien, voy a presentar preguntas de admisión y vamos a dar por cada pregunta de admisión 2 minutos. 2 minutos. Les pido encarecidamente que respeten los minutos, ¿sí? Respetamos los minutos, así le damos el tiempo necesario para que los compañeros, los demás, puedan responderlo, ¿sí? Muy bien. Empezamos. Presento la primera pregunta. Así vamos a consolidar nuestros conceptos. Son exactamente, o bueno, ya van a ser las 11:42. ¿Listo? A ver, 42 más 2, 44. 11:44, leo tu clave. Vamos, me quedo callado. Tiempo concluido. ¿Cuál sería la clave de esta pregunta de admisión? Tenemos una pregunta del 2017-2. ¿Cuál sería la clave de esta pregunta? Muy bien, noto que hay claves diferenciadas. Veo avión, veo casa, veo dedo, veo beso, increíble. ¿Alguno por enano para que estén todas? ¿Alguno por allí dice enano para que estén todas ya? Veo avión, veo beso, veo dedo, veo casa. Faltaría enano nomás. A ver, nos concentramos, ¿ah? Algo que yo señalé constantemente era lo siguiente. Cuando pienses en área prefrontal, piensa en dos cosas. Planificación
¿Y piensas en qué más? ¿Te acuerdas? Así es. Creo que lo tenemos, ¿verdad? Ya está. Muy bien. Personalidad. Perfecto. Cuando nosotros hablamos del área prefrontal, creo que nosotros estamos de acuerdo en que la número uno es correcta. Todos estamos de acuerdo en que hacer planes, establecer prioridades y controlar el progreso de tareas, eso es correcto. La número uno no hay duda. Entonces, si la número uno es correcta, creo que casa no es posible, beso tampoco y enano tampoco. Si la uno es correcta, solo tenemos avión y dedo. Las cinco alternativas se redujeron solo en dos, en avión y en dedo. Todos estamos de acuerdo en que la número 5, los que me han dicho avión y dedo, todos estamos de acuerdo. Y mira, si me han dicho avión o dedo, significa que piensas que la 5 también es correcta. Y esto por un asunto de inclusión. El área prefrontal se encuentra en el lóbulo frontal. Perfecto. Ahora, el problema viene en la 3. Yo te expliqué, es más, te presenté el mismo ejemplo. Te dije, si los movimientos coordinados son automáticos, bueno, ocurre que eso es posible gracias al cerebelo. Pero cuando hablamos de integración y coordinación de conductas complejas, como la de los destacados pianistas, te está diciendo que es una persona talentosa, te está diciendo que es una persona que va más allá del promedio, te está diciendo que es una persona que ejecuta su habilidad al máximo. La clave aquí sería uno, 3 y 5. La clave es dedo. ¿Listo? Uno, 3 y 5. Por favor, me confirman si están de acuerdo. Uno, 3 y 5. Vamos bien. Perfecto. Listo. Hemos consolidado conceptos. Con la siguiente pregunta de admisión, ya tú tienes que salir de dudas, porque la que viene es muy parecida a esta. Muy parecida a esta. Su compañera Valentina pregunta, ¿por tarea se refiere a un movimiento? ¿Te refieres a la número uno? Si la número uno dice establecer planes, establecer prioridades, controlar el progreso de tareas, no. Pueden ser movimientos como puede ser como te lo presenté en un ejemplo, el proyecto de vida. Eso también. Puede ser organizar tu proyecto de vida, tus objetivos a largo plazo en 20, 30 años. ¿Sí? Muy bien. Voy con la siguiente pregunta de admisión. Muy parecida a esta. Mira cómo San Marcos me pregunta de manera parecida. Son exactamente las 11:48. Bien, 11:50 leo tu clave. Vamos.
¿Cuál sería la clave de esta pregunta? Listo, muy bien Fernando, excelente Renato, Ronaldo, muy bien Dania, fantástico, excelente. Creo que ya está, creo que lo tenemos, ¿verdad? Hemos confirmado, estamos puliendo conceptos. Nos damos cuenta que en esta pregunta del 2018 encontramos dos palabras claves aquí, que las hemos trabajado con el área prefrontal, que la hemos trabajado en la pregunta anterior. ¿Cuáles son estas palabritas? Organiza y planifica, ¿cierto? Organiza y planifica. Planifica la encontramos en la número uno y la encontramos en la número 3. Y creo que ya no hay duda. La clave de esta pregunta de admisión sería casa. Uno y 3, casa. Listo. Perfecto. Nos despedimos con esta última pregunta de admisión para ya hacer las preguntas de la guía, ¿sí? Clave de 2018-1 sería casa. Muy bien. Nos vamos a esta pregunta de admisión. Creo que la podemos resolver juntos. 2017-1. A ver, los leo en el chat. Dice, respecto al funcionamiento cerebral, el lado izquierdo del cerebro controla el lenguaje y regula también el uso preferente de la mano derecha. Asimismo, el lado derecho ejerce control sobre el modo en que percibimos la interrelación de las cosas en el espacio. Es correcto. Lo anterior se explica por el principio de, y como bien señala Valentina, como bien señala Eñol, tenemos nosotros a la famosa lateralización hemisférica. Claro, muy bien César. Excelente Adriana, muy bien Leslie. La clave entonces sería aquí casa. Lateralización hemisférica. Muy bien. Cerramos este archivo, nos vamos a la práctica. Nos vamos a la guía. A ver, la guía, la guía. A ver. Ujú. Ayer he trabajado la guía, pero me parece raro que no se descargue. Siempre me pasa eso. A ver, vamos a ver. Vamos a abrir la guía. Recuerden que las diapositivas siempre se suben entre el sábado en la noche y el domingo en la madrugada, ¿no? Entonces, miren, siempre denle una revisadita, una leída o escuchan el audio, les va a ser muy productivo, ¿sí? Muy bien. Este es el salón del 116. A ver. Ya ven, ahí está el archivo. ¿Cómo que no está? Ahí está. A ver. La guía es esta. Muy bien, algunos creo que ya resolvieron la guía, algunos creo que ya la tienen resuelta. A ver, vamos a ver. Muy sencilla está, creo, ¿no? Está muy fácil. Pregunta número 1 de la guía dice, estructura que si se lesiona, no se produciría comunicación entre el cerebro y la mayor parte del cuerpo. Clave de la 1, casa, médula espinal. Estamos todos de acuerdo. Número 1, casa. Muy bien, César, así es. Pregunta número 2. El sistema nervioso central está integrado por, la clave sería dedo, encéfalo y médula espinal. Dos dedos. Pregunta número 3.
La función del lenguaje generalmente depende de, la clave sería hemisferio izquierdo. Es el hemisferio de la dominancia lingüística. Muy bien, Ruth. 3 dedos. Pregunta número 4. Mati ha sufrido un serio trauma en la cabeza y como resultado tiene problemas al dormir, es decir, no puede permanecer dormido por mucho tiempo. ¿Qué área del sistema nervioso central es probable que haya sido lesionada? Si se lesiona el tronco, estamos en la 4, ¿verdad? Si se lesiona el tronco, se puede haber lesionado también el bulbo raquídeo. Creo que lo más correcto es concentrarnos en lo más especializado. Así que esta vez vamos a marcar formación reticular y vamos a entenderlo como una estructura. ¿Sí? Estructura. ¿Listo? Número 5. Jimena presenta desórdenes alimenticios, anorexia y bulimia. Ello evidencia que padece un problema a nivel de, y ahí está el detalle. No es que la anorexia y la bulimia generalmente, o perdón, no es que la anorexia y la bulimia necesariamente desarrollen lesiones o sean producto de una lesión cerebral. Lo correcto sería preguntar, ello podría manifestar que, si tales desórdenes tienen una causa orgánica, podríamos pensar que a nivel del sistema nervioso exista alguna lesión en, y allí con toda seguridad marcamos el hipotálamo, ¿sí? No es que las personas con anorexia y bulimia deban su problema a una lesión cerebral, no, no, no. Número 6. Una secretaria tiene la habilidad de hacer varias cosas al mismo tiempo, como trabajar en la computadora, coordinar con el jefe, recibir clientes, atender llamadas. Bueno, como les había señalado, esta pregunta necesita precisión. Lo correcto sería así, ¿no? Estas conductas son procesadas gracias a una característica denominada la integración hemisférica. Esto es posible desde la actividad del, y la clave sería pues el cuerpo calloso. ¿Sí? ¿Listo? Porque articula el habla. ¿Ya? Entonces estaría utilizando el izquierdo. Claro, está manejando la computadora, información visoespacial, hemisferio derecho, está trabajando con los dos. Pregunta número 7. Augusto sale de su trabajo y se va al paradero y levanta la mano para que el micro se detenga. Este movimiento es controlado por el área cerebral. Bueno, no es área cerebral, sería lóbulo, ¿no? Hay que hacer precisiones aquí. Entonces, el lóbulo, ¿ya? Área cerebral no, el lóbulo. El lóbulo encargado de esto sería pues el lóbulo frontal. ¿Ya? Siempre hay que precisar, siempre es bueno precisar. Estaríamos hablando del movimiento voluntario. 8. Gisela se fue de viaje al norte y disfrutó de la rica gastronomía del lugar, sobre todo del arroz con pato. El área encargada de captar el sabor es, bueno, no es un área, recuerda que se le llama corteza somatosensorial, así se le llama, eso es lo correcto. Se llama corteza somatosensorial como, ¿te acuerdas? Primaria, ¿no? Eso es lo correcto. Corteza somatosensorial primaria. Vamos a marcar por esta vez dedo, pero ya hicimos la precisión, ¿sí? El lóbulo parietal sería el lóbulo que trabaja, pero lo correcto es llamarle corteza somatosensorial primaria. ¿Por qué, profesor? Porque hay corteza somatosensorial asociativa. Y tal vez si escribes área somatosensorial son las dos. Hay que ser específicos. Pregunta número 9. José Luis tiene mucho miedo al dentista, ya que experimentó una situación muy traumática. Dicha experiencia está marcada. Como es traumática y es probable que sea automática, vamos a marcar en la 9 beso. Muy bien, Ernesto. La amígdala cerebral. 9 beso.
Y nos despedimos con la número 10. En la número 10 te presentan a un adolescente que está organizando bien su tiempo, que le ha dado prioridad a sus actividades y que está pensando en convertirse en 6 meses en un universitario. Entonces la pregunta te dice, para poder planificar todo ello, la planificación es gracias al área prefrontal. 10, casa. Muy bien. Que les vaya muy bonito. Que tengan un lindo fin de semana. Por favor, cuiden mucho su salud y la salud de su familia. Nos vemos. Que les vaya muy bien.